Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Alberto Calle de Alemán, yo soy el decano de la Escuela de Economía, Administración y Negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y hoy en nuestro pabellón de conocimiento, pues hemos querido participar con esta charla para que pensemos un poco sobre lo que significa el envejecimiento, ¿sí? Cómo realmente se ha ido estructurando una tipología, ahora que está de moda la economía en colores, que nuestro amigo español ha puesto, digamos, en boca de todo el mundo, y que hoy hablamos de la economía naranja, pues hoy les quiero hablar de la Silver Economy o la economía plateada, ¿cierto? Cómo va envejeciendo la población y cómo cambia el consumidor. Para ello quiero remontarme, inclusive puede que muchos de los que ustedes, de los que nos están viendo en este momento, que son pues muchísimo más jóvenes que yo, de pronto se miren y digan, no, eso no me tocó. A mí sí me tocó. Yo soy de la década, digamos, de los 70s y hay que revisar y hacernos un poco esa historia en retrospectiva. Digamos que recién llegado yo al mundo, el hombre puso su primer pie en la luna, ¿cierto? Ahora, inclusive en estos días, celebraron los 50 años de ese evento, más específicamente el año pasado. Andábamos en un mundo donde la bipolaridad era el pan nuestro de cada día, ¿cierto? Cuando la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en unas tensiones geopolíticas que llamábamos la Guerra Fría. ¿Quién no se acuerda de los supersónicos? Claro, yo sé que tú y tú pues no saben qué son, nosotros. También tuvimos la oportunidad de ver en los mundiales a Yugoslavia, que inclusive jugaba con una camiseta azul, y a la Unión Soviética. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también de camisa roja, pero ya no están, son cambios que se han dado. A mí particularmente, en el 79, llegó a nuestra casa el televisor a color, ¿sí? El internet, que digamos que se ha ido desarrollando hace muchísimo tiempo atrás, pero en la década de los 90 llegó el correo electrónico, que ha marcado un tema, digamos, de mejoramiento organizacional, empresarial y de comunicaciones. Y hoy, ni qué decirlo, hoy en estos tiempos de pandemia, digamos, como lo estamos haciendo ahora, el tema de la telepresencia, que para nosotros era ciencia ficción cuando veíamos Misión Imposible. Todo esto para decirles que han habido unos cambios impresionantes en el mundo y que nosotros, yo a mi edad, a mis orgullosos 50 años, 52, siento como que no hubiera pasado mucho, ¿sí? Pero yo le preguntaba a mi abuelo cuáles eran las expectativas o qué había pasado en la época de él, y me contaba historias. Es más, yo recuerdo cuando yo era muy joven que cuando a nosotros nos hablaban de una persona viejita, pues nosotros pensábamos en 55 años. Era un señor viejito, un poco ya medio minusválido, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero yo empezar a presentar? Que se han generado cambios demográficos y se han generado cambios en la sociedad que han movido la esfera del consumo hacia otros lugares, ¿sí? Hoy, y de eso vamos a hablar a lo largo de la conferencia, hoy las expectativas de vida son muchísimo mayores, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con la sociedad? ¿Sí? Las cosas van cambiando, y en esa medida del cambio
se van generando las oportunidades de mercado. ¿Sí? Obviamente se van generando muchos retos. Hace nada nosotros aquí con la universidad empezamos, seguimos como el telón de apertura para hablar y poner el tema de la cuarta revolución industrial, que eso va generando unos retos y unos desafíos importantes. Pues hoy quiero colocar en este punto un elemento para pensar, y es que nuestra sociedad, digamos, va entrando en años, se va envejeciendo, ¿sí? Ahora vamos a mirar que el término es, hombre, nos vamos volviendo más longevos, y eso necesariamente va a introducir unos cambios con los cuales nosotros tenemos que vivir, aprovechar y aceptar los retos para mejorar la condición de vida. Aldrich y Cliff, unos investigadores importantes, se dedicaron a identificar, por ejemplo, cuáles habían sido los cambios que habían producido digamos, la evolución de las familias en la sociedad, ¿sí? Porque recuerden que nosotros pues, en los años 60 normalmente éramos familias constituidas nucleares, inclusive con muchísimos hijos. Luego, pues digamos que se va desarrollando un poco el flagelo, digamos, de lo que va pasando en las familias y algunos hogares separados. Entonces empiezan a haber hogares con padres y madres cabeza de familia, e inclusive emergen los hogares, digamos, de vivienda individual, donde el mercado ha aprovechado todo eso para generar una cantidad de productos y servicios para esas personas que tienen que velar por su comodidad y, digamos, por su estilo de vida de manera personal e individual. Y para ello, pues Nestlé siempre ha estado en la vida de todos nosotros. Y en ese momento recuerdo yo que sacó el pod de Nestlé, porque ya pues el tema del café de 5 libras para prepararlo de manera colada a una persona que vivía en la independencia en su hogar, digamos, unifamiliar, ya pues era una cosa, y simplemente se van creando las máquinas de pods de café, que finalmente ha sido muy exitoso a lo largo del tiempo. De tal manera que esa es como la temática, cómo realmente va cambiando esta sociedad, cómo se están generando estos cambios demográficos, y nosotros, a veces sin pensarlo, vamos asumiendo ciertas posturas con respecto a estas nuevas realidades. Siguiente, por favor. Yo sí quisiera que nos pusiéramos a pensar muy bien en estas imágenes, ¿cierto? Aquí vemos, digamos, actividades diversas que van haciendo personas que en muchísimos casos son muy cercanas a uno, o que inclusive también lo vamos observando. Siguiente, por favor. Otro elemento fundamental, la atención, ¿sí? Sobre todo hoy vamos a hacer de pronto una ubicación especial en el tema del COVID y el post-COVID en esta población, que realmente se va convirtiendo y emergiendo como una oportunidad de desarrollo económico, tanto para Colombia, pero que en Europa ya, digamos, la ola va mucho más grande y nos vamos desarrollando. Siguiente, por favor. Aquí yo quiero representar, hay unos temas, digamos, en la derecha, unos temas de mercado importantes, pero también a la izquierda vamos mirando que hay unos elementos que desde el Estado, desde el gobierno, son asuntos que nosotros tenemos que revisar y tenemos que ponernos a la par con lo que nos está demandando la sociedad. Siguiente, por favor. Porque realmente mientras los esquemas de salud y de pensiones van perdiendo eficacia, la expectativa de vida está creciendo en todo el mundo.
Entonces nosotros tenemos que pensar cuáles son esos cambios que realmente nosotros estamos experimentando, ¿sí? Que finalmente son no controlables, y el rol de los gobiernos y los mercados, o del Estado y del mercado, como debe ser. Entonces nosotros hemos visto, hemos tenido cambios en las regulaciones, van cambiando los mercados, ¿sí? Las sociedades hoy son un poco más informadas, ¿sí? Son exigentes, y obviamente hay un cambio demográfico que ahora vamos a revisar todos los temas de tendencia, donde definitivamente tenemos que ponernos a pensar e inclusive aprovechar esas oportunidades. Porque para el Estado, y lo vamos a ir, digamos, desarrollando, para el Estado el tema de la vejez, el tema del envejecimiento de la población, hasta ahora ha sido un problema. Ha sido un problema por el sistema, digamos, de la asistencia social sanitaria a este tipo de población. Segundo, ha sido un problema por el impacto que le va generando al sistema pensional. Es más, hoy estamos hablando de algunas alternativas. Estábamos hablando no hace mucho del tema de la estructuración de la hipoteca inversa en Colombia, pero también estamos hablando de una reforma pensional, ¿sí? Es decir, que realmente para los temas que eventualmente se va volviendo problemático en la sostenibilidad fiscal, el Estado lo va pensando, pero también el llamado de atención es, venga, pensémoslo desde el lado también de las oportunidades, de esos retos que se nos van dando, que definitivamente podemos aprovechar. Siguiente, por favor. Aquí el meollo es que tenemos que resolver el problema de las personas mayores, o la oportunidad, como lo queramos ver, y también muy importante el de sus familias. Que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra familia, cuando nos estamos enfrentando a nuestros abuelos, inclusive nuestros bisabuelos, los suegros, ¿sí? Que ya son personas mayores que van requiriendo algún cuidado, o que inclusive están en el inicio de esa etapa, ¿sí? Donde finalmente ellos no quieren que uno haga nada por ellos, es que ellos son capaces, ellos son activos. Ese es el tema que queremos abordar, y que lo vamos a desarrollar de una manera, digamos, muy fluida. Siguiente, por favor. Nosotros podríamos arrancar con este tema de esos retos, de esas oportunidades, de esas preguntas que vamos reflexionando. Y nada menos en estos días, mirando, pues claro, cuando nosotros vemos estas imágenes, también podemos recordar nombres, por ejemplo, como el de Florence Thomas, como el de Jorge Alitriana, como el de Humberto de la Calle, como el de Pedro Gómez, como el de Rudolph Holmes, como el de Mauricio Armitage, reciente exalcalde, en una, digamos, en una dinámica que tuvo a suerte llamarse la rebelión de las canas. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Simplemente es una manifestación de las realidades que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Digamos que eso generó un fallo de tutela por una demanda a sus derechos fundamentales, al libre desarrollo de la personalidad y, digamos, a la libertad de locomoción, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros como sociedad tenemos que pensar también en ese segmento de la población que realmente está muy, muy activo, que realmente está, digamos, en unas condiciones de ser productivos, de generar, y que tiene unas condiciones bastante interesantes. Siguiente, por favor. Nosotros debemos partir, y para hacer el encuadre, digamos que
nosotros trabajamos mucho desde la definición. Hay varias, una, digamos, que me parece muy acertada para describir este fenómeno de la silver economy, porque la gente pregunta, bueno, no, otro color para la economía, ¿sí? Entonces, básicamente, la Unión Europea, digamos, ha estructurado una definición como ese conjunto de oportunidades relacionados con la transición demográfica y lo que significa el envejecimiento poblacional y las necesidades específicas de un mercado de población mayores. En unos casos ellos hablan de 50 años, en otros obviamente de 65 años, o sea, de los periodos de jubilación. Aquí hay un elemento muy importante que nos trae a colación Manpower Group cuando en sus informes y ha sido digamos, muy normal que nosotros escuchemos en esos informes que dice que el 45% de los empleadores dice no poder encontrar las habilidades que necesita en las personas en edad de trabajar. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos mirando, vemos que una cantidad de talento especializado, competente, con todavía una actividad importante, digamos que, entre comillas, la sociedad lo va dando de baja porque llega a su periodo de jubilación y definitivamente nosotros como sociedad no hemos abierto esos canales, esos espacios para incorporar ese talento importante en todos los esquemas de producción. Porque ahí habría unas alternativas. Uno, la alternativa, digamos, del talento mayor, inclusive pago, pero en muchas ocasiones inclusive voluntario. Que eso es un elemento fundamental porque se puede arrastrar y se puede mejorar muchos procesos, sobre todo en compañías iniciales a partir de temas de emprendimiento e innovación. Entonces, lo que quiero empezar a trabajar en este segmento es un poco, hablemos de tendencia, y hablemos de tendencia de por qué realmente se está dando ese cambio demográfico para finalmente llegar al tema de las oportunidades y algunas conclusiones. Siguiente, por favor. Nosotros... es importante que revisemos, siguiente, el tema de la situación y las tendencias. Nosotros estamos viendo en este momento, digamos en el gráfico, la pirámide poblacional, la pirámide demográfica. Observemos que a su mano izquierda nos podríamos ubicar en 1950. Y en este momento, pues digamos que había una pirámide donde realmente había un bono demográfico, donde pues, nuestras familias eran unas familias, digamos, grandes, donde había una cantidad de nacimientos por mujer y donde definitivamente el problema de la edad no era tal, porque inclusive las expectativas de vida en muchos casos no superaban los 55 años. Cuando nosotros nos ubicamos en la parte derecha, pues ya nos ubicamos en un 2020, donde se va invirtiendo la pirámide, donde realmente ya los nacimientos, lo vamos a ver específicamente, los nacimientos por mujer son muchísimo menores y la expectativa de vida va siendo mucho más, ¿sí? Esa expectativa de vida inclusive... digamos que lo podemos estructurar en estos términos aproximados. Y es que en 1965 la esperanza de vida promedio en el mundo estaba rondando los 60 años y el número de hijos por mujer estaba alrededor de 6.18. ¿Sí? En la medida que va evolucionando, hoy en 2020 y la tendencia hacia 2030 es que la expectativa de vida en promedio en el mundo es de 77 años y la cantidad de hijos
mujeres aproximadamente 1,67 hijos. ¿Sí? A 2050, esa expectativa de vida inclusive va a llegar hasta los 82 años. Entonces, digamos que ahí realmente hay un elemento en el cual tenemos que pensar, y uno es, realmente nosotros estamos viviendo más. ¿Sí? Cuando nosotros miremos algunos ejemplos, vamos a mirar el ejemplo de Merck. Merck, compañía farmacéutica, lanza un programa en el Reino Unido, donde dice nosotros a los 100, we 100, ¿sí? Es decir, inclusive desde pequeñitos están mentalizando a las personas de cómo deben vivir, porque su expectativa de vida va a llegar a los 100 años. Entonces, esto, ya cuando nosotros estamos hablando de que, digamos, la expectativa de vida pasa de 80 a 100 años, ya nosotros decimos, bueno, es que la barrera psicológica de 100 es bastante importante y ya nos hace pensar, bueno, es que si nosotros nos estamos jubilando a los 62, pues básicamente vamos a tener 38 años adicionales para por lo menos para vivir, para consumir y eventualmente para producir. Entonces, eso es un elemento que en primera instancia quiero colocar sobre la mesa. Siguiente, por favor. Esta es la pirámide poblacional a 2050, ¿sí? Va cambiando realmente, se va ajustando, pero lo interesante es que, según datos de informes de la CEPAL, entre el 2015 y 2030, la población mayor de 60 años en el mundo va a pasar de los 900 millones a los 1.400 millones de personas. Eso, digamos que es un tema muy importante, que para los estados eventualmente tienen que estar diciendo, bueno, ¿cómo nosotros vamos a soportar, digamos, esta situación? Pero también la buena noticia es que si la Silver Economy fuera una nación soberana, nosotros podríamos equiparar, digamos, el rubro de oportunidad que tiene la Silver Economy con las economías de Estados Unidos y China. Es decir, la capacidad de consumo de este segmento de la población también es muy importante. ¿Sí? Se habla, por ejemplo, que en Japón e inclusive en Corea se ha estimado que la capacidad, ellos lo llaman el silver spending, ¿sí? Y se ha estimado en 3,3 billones de euros. Es un potencial económico bastante grande, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí nosotros podemos observar en esta gráfica cómo ha sido ese comportamiento de los hijos por mujer que les hablaba ahora, ¿cierto? Y digamos que esto es de una base de datos importante, World Data, donde nosotros miramos que en el mundo pasamos en el 1950 de un promedio de 5 hijos por mujer a estar en 2015 en una rata, digamos, de natalidad de casi 2,5 hijos por mujer. Eso, pues obviamente, nos tiene que llamar a la reflexión. Estamos viviendo un poco más y estamos siendo menos en el mundo. Es decir, por esa rata de fertilidad disminuida, digamos que va a llegar un momento en que vamos a tener algunos problemas en la fuerza laboral. En América Latina, digamos que se estima que a 2030 vamos a pasar de 70 a 119 millones de personas mayores de 60 años. ¿Sí? Entonces, pues, en América Latina, si bien el fenómeno no está tan agudizado como en Europa, pues realmente muy rápidamente vamos a llegar allá. Siguiente, por favor. Aquí quiero hacer una comparación entre dos economías, ¿sí? La economía colombiana y la economía de Italia, que es uno de los países más longevos. Es más, ustedes observaron la crisis que hubo con el tema del coronavirus cuando llegó al pico de la pandemia y digamos que
que desde el punto de vista médico se generó ese dilema que esperamos que en Colombia pues no se viste esos puntos, y es casi que elegir a quién vamos a conectar a un respirador. Entonces, por ejemplo, observen primero, en términos poblacionales, cómo ha ido aumentando la población en Colombia, ¿sí? Y segundo, cómo se ha ido aumentando también el margen de personas mayores de 65 años, ¿sí? En Europa ha sido un poco más estable, mientras que nosotros casi que hemos cuadruplicado el tamaño de nuestra población desde 1950. A duras penas en Italia se han aumentado en 10 millones de personas la población. Obviamente ellos tienen un elemento importante en su población mayor de 65 años, pero digamos que es un elemento que comparativamente nos llama a la reflexión. Es decir, nosotros rápidamente vamos creciendo, nuestra población se va envejeciendo y tenemos que tomar decisiones como sociedad y como Estado en términos de qué vamos a hacer y cómo debemos cambiar para apropiarnos de esas oportunidades y resolución de retos. Siguiente, por favor. En esta gráfica, básicamente lo que nosotros estamos observando es digamos, el promedio, ¿cierto? Entonces, el promedio de edades que está alrededor de la media de Colombia, particularmente, estamos hablando de 30 años, pero estamos hablando de menos de 2 nacimientos por mujer, ¿sí? Lo miramos, digamos, más específicamente en la siguiente, por favor, en la siguiente diapositiva, donde vemos la caída que ha tenido desde 1950 hasta 2015 en términos de la rata de fertilidad de las familias colombianas. Venimos de 6.77 hijos a 1.87 en 2015. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí se van combinando y vamos aclarando mucho el tema digamos, del fenómeno demográfico que nosotros estamos enfrentando, ¿sí? Y que tenemos también que llamar la atención a un Estado que debe estar muy sintonizado con esta situación, de manera que podamos generar unas regulaciones modernas que realmente faciliten estas oportunidades y estos retos que se nos van presentando. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí simplemente en este mapa nosotros podemos ver, en la parte inferior están catalogados por colores más o menos los años en términos de expectativa de vida de los países, y ahí están los colores pues, reflejados en el mundo. Colombia particularmente, digamos que está la expectativa de vida entre los 75 y 80 años. ¿Sí? Vemos Canadá, Australia, pues que van superando, y parte de Europa los 85. Y como es de esperarse todavía por esa, digamos, falta de madurez política y democrática, los países de África, pues obviamente, en unos promedios, digamos, de expectativa de vida entre los 50 y los 60 años. Siguiente, por favor. Aquí miramos, otra vez comparándonos con Italia, pues cómo ha sido el incremento en la expectativa de vida de una persona en Colombia a una persona en Italia, ¿cierto? En 1960 nosotros, si mucho llegábamos, o la expectativa de vida en Colombia eran los 50 años, en Italia eran los 70, pero en 2015 ya nuestra expectativa de vida era los 74 años y en Italia 82. ¿Sí? Entonces, digamos que aquí ya vamos refrendando, digamos, esta realidad. Siguiente, por favor. Y aquí pues ya la buena noticia no es tampoco pues un secreto, porque igual lo hemos, o sea, ido divulgando en muchos medios, y es que la expectativa de vida de la mujer es que su vida sea más larga que la del hombre, ¿sí? Entonces pues en este caso, digamos que el 80.81% de las mujeres
digamos que se estima va a vivir un periodo mayor a los 65 años, que en el caso de los hombres apenas es el 73%. De tal suerte, pues, que eso también le va a generar un reto y va a generar, digamos, muchas oportunidades para el mercado en términos de bienes y servicios para este tipo de población que, pues, va a quedar, digamos, en una condición de una persona sola, con edad, y que, pues, obviamente tiene que atender sus gustos y sus necesidades. Siguiente, por favor. Aquí vamos mirando cómo va creciendo la población en el mundo, ¿sí? En Colombia estamos creciendo a ratas entre el 0 y menos del 1%, ¿sí? Las únicas, digamos, regiones que van creciendo a unas ratas mayores del 4%, pues obviamente lo podemos observar en la gráfica, es África, ¿sí? Pero paradójicamente, ¿sí? Vamos mirando que en las regiones donde la expectativa de vida, digamos, que va siendo más amplia, digamos, obviamente el crecimiento de la población va siendo inclusive negativo, ¿sí? Vemos el tema de la península ibérica, Italia y parte de Europa, ¿sí? Con tasas inclusive de un crecimiento de menos 2%. Siguiente, por favor. ¿Sí? Aquí hay un tema que me encontré que me pareció por demás interesante, y es cómo va creciendo la población tanto en el mundo como en Colombia. En el mundo va siguiendo, digamos, una dinámica de crecimiento. Obviamente la pendiente se va achatando hasta 2100, que son los cálculos que tiene esta base de datos, pero en Colombia observe que hay un punto de inflexión aproximadamente en 2050. Es decir, que nosotros vamos a llegar a un pico, digamos, de aproximadamente 60, 64 millones de habitantes, y de ahí vamos a empezar a bajar. Es decir, va a haber más muertes que nacimientos en Colombia. Y eso es un tema para el cual nosotros, como Estado y como sociedad, deberíamos prepararnos. Pero bueno, ya creo que se han generado bastantes datos, ¿sí? Ha quedado claro que el problema de este fenómeno del envejecimiento, de la silver economy, se da porque obviamente ha evolucionado la medicina, ha evolucionado los temas de cuidado, la alimentación, digamos, es ostensiblemente mayor, el tema, digamos, de la salud es mayor, aunque pues hoy estamos hablando de una pandemia, pero hace escasos 8 meses empezaron las investigaciones y digamos que enfocados en el tema del COVID-19, y ya tenemos una esperanza de que eventualmente en septiembre puedan tener el escalamiento de una vacuna. Digamos que yo pienso, uno con el deseo, Dios con el optimismo. Siguiente, por favor. Entonces aquí lo que quiero en estos minutos que me restan es identificar cuáles son esos retos y esas oportunidades que se tienen en un mercado como estos, ¿sí? Entonces, se dice, Cicerón, digamos, en una obra, dice, la culpa de la vejez no está en la edad, está en las costumbres, ¿sí? Y sobre todo eso para decir que, digamos, apuntalado a esos elementos, es importante que el estilo de vida realmente ha cambiado, ¿sí? Y sobre todo también se ve en las personas jóvenes, ¿sí? Es decir, el estilo de vida saludable, la comida sana, nos ha llevado a tener una conciencia del tema del bienestar, y que definitivamente eso se traduce en más años de vida, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí quiero presentarles un corto video que me parece muy al lugar para refrescar y seguir con estos elementos que generan los cambios demográficos. Siguiente, por favor, y dejemos correr el corto video.
No puede ser. ¿Tú? ¿Yo? ¿Sorprendido? Pero tú por lo menos tendrás 60 años. ¿60 años? Chaval, 68. Pues se te ve bien. ¿Te cuidas? Muchas gracias. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tal estás? Como tú. Bueno, te digo una cosa. En algunos aspectos, mejor que tú. Si te ríes como yo. Ahora tengo de repente un montón de preguntas. Ya, me imagino. Pero te digo una cosa. Yo también tengo un montón de preguntas aún sin respuestas. Pero tranquilo, ya aprenderás a vivir sin tener respuestas para todo. Bueno, ¿y qué? Vives o vivimos en la misma casa, ¿no? La misma casa. Pero ahora ni la reconocerías. Últimamente he hecho un montón de reformas. ¿Ah, sí? ¿Qué, tú solo? Bueno, da igual, da igual. No lo quiero saber. Pero con los amigos, ¿qué? Los amigos de siempre, con la cuadrilla de siempre, los viajes de siempre, ¿no? Pues los viajes que no falten. De todas formas, te voy a dar un consejo. En la vida, la felicidad no es la meta, no. Es el camino. Y tú disfrutas recorrerlo. Ya. Te entiendo. Oye, ¿y el piercing? ¿Me lo has quitado o qué? Hace mucho. Y ya no fumas, y te gusta ir al monte, y haces yoga, chaval. Ahí sí te nota la edad. Sabemos que vamos a vivir más. Por eso, desde ahora investigamos para que podamos vivir mejor. Adin Berry, un modelo innovador de atención integral a las personas mayores. Muchas gracias. Siguiente. Aquí, digamos que es muy importante que nosotros nos miremos en retrospectiva, ¿cierto? A veces, digamos que las fotos nos traen esos recuerdos y nos hacemos una cantidad de preguntas. Importante es definir, venga, hay unas categorías realmente de personas mayores, ¿cierto? De los 50 a los 65, los mayores activos, de los 65 aproximadamente a los 75 hoy, los seniors, y de los 75 en adelante los gran seniors. ¿Sí? Entonces, todas estas oportunidades, todos estos elementos, ¿para quiénes? Para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y sus familias. Siguiente, por favor. Hay un tema que se ha ido apalancando, que es el cuidatoriado. Siguiente. Ese cuidatoriado realmente es como estamos, y hay una oportunidad inmensa para todo el tema de la formación en el cuidado de las personas mayores, desde las personas mayores activas hasta las personas que necesitan realmente cuidado y que se van identificando, digamos, como una oportunidad para el tema de la ciencia y la tecnología, la inteligencia artificial, el IoT, para el tema de la sensórica, para todo el tema de monitoreo y cuidado de nuestros adultos mayores. En esta diapositiva quiero mostrar en la parte superior derecha de ustedes, hay una persona que se llama Yasmina Rossi, que es una modelo de 63 años, todavía muy activa en el mercado. Entonces, en este momento estamos en ese tema del envejecimiento y la longevidad con personas que hoy o que fueron en los 60 baby boomers, que tuvieron un desempeño supremamente exitoso en muchas organizaciones y que hoy están en una etapa donde hay una gran cantidad de personas que son más educadas, ¿sí? Con mayor poder adquisitivo, con más tiempo libre y obviamente muchísimo más activos. Siguiente, por favor. Quiero aquí identificar, siguiente, por favor, las oportunidades que hay, ¿sí? Las oportunidades en términos de todo un panorama de mercado que se abre. Obviamente hay una cierta población que necesita también asistencia, que necesita atención, que necesita cuidado del Estado, ¿sí? Pero que con creces, si se hace un diseño de política pública acorde, pues digamos que vamos a tener suficiente para manejar estos ámbitos. Entonces, tenemos espacio en el sector de mobiliario y adecuación de los hogares, en el tema de la banca, los seguros,
los sistemas financieros para las personas mayores, en el tema de la cultura y los contenidos, lo que se llama el infotainment, que es muy importante en este caso, en los temas obviamente de psicología, de tecnología, ¿cierto? La Big Data, la analítica, la robótica, las fintech, todo el tema de la sensórica para estar cada vez más monitoreados y tener un tema de telemedicina al alcance, digamos, de todos, dada digamos, el volumen que puede introducir menores costos en el servicio, ¿sí? Entonces nosotros podemos caracterizar oportunidades en el hogar para la longevidad, en el entorno para la longevidad, en el cuidado de atención, en el envejecimiento de valor, el envejecimiento activo y en el envejecimiento saludable. Hoy un llamado grande a la ciudad de Medellín y a todas las ciudades también es que pues nosotros somos una ciudad que se ha caracterizado por la innovación, somos una smart city, pero nosotros realmente estamos también orientados para generar un territorio amigable con la edad, ¿sí? Ese es un tema importantísimo porque tenemos un segmento de la población que está, digamos, muy ávido de sistemas amigables con ellos, donde definitivamente puede generar un elemento de desarrollo económico bastante interesante. Aquí tenemos algunas experiencias rápidamente. Trápolo, que es un tema de sensórica y telemedicina para el cuidado. En el tema de la moda tenemos a Terry Macy y Style, que son marcas que están directamente enfocadas a la moda de los mayores de edad. Tenemos Seniors Club, aquí lo tenemos, inclusive hay otras marcas colombianas como Habitat. Tenemos Grupo Retiro, que es una compañía de financiamiento especializada en hipotecas inversas, Golden Age, y dos grandes, Merck, que ya hablé de su estrategia de We100, y Nestlé, que hace todos los temas de complementos y complejos alimenticios, que son compañías, que son organizaciones que han pensado y han identificado este segmento de la población como una oportunidad de crecimiento de sus negocios. Siguiente, por favor. Es importante destacar que en el mundo tenemos 5 zonas azules, ¿sí? En Cerdeña, en Grecia, en Japón, en California y en Costa Rica, donde la gente, digamos, que tiene toda una apropiación de servicios para una vida, digamos, en longevidad. Ahí, digamos que estas zonas ya están destacadas en el mundo como esas zonas donde la gente tiene todas las condiciones para vivir más. Siguiente, por favor. Y con esto quiero concluir. Hay unos retos, hay unas oportunidades bastante importantes para la Silver Economy. Desde la sociedad, primero hay que trabajar en nuevas narrativas en torno a la economía plateada. La persona mayor ya es otra generación. Casi que nosotros podríamos decir que es la nueva generación de personas mayores y que en ese sentido nosotros tenemos que cambiar también la manera de pensar con respecto a ellos. Generar conciencia de que esto, además de que tiene en sí una cantidad de problemáticas a resolver, pues genera un abanico muy importante de oportunidades de desarrollo tecnológico y de innovación para los territorios. Desde el sector público, pues lo primero es ese llamado al Estado, ese llamado a que si bien hasta ahora hemos tratado el sector desde el punto de vista asistencial, realmente hay unos elementos que requieren de la atención porque se pueden explorar también de manera o desde el entorno del desarrollo económico, articulación de los sistemas, una ventanilla única donde se concentren todos los servicios para las personas mayores, incentivar esas cadenas de valor y reconocer el sector a través de la data, que finalmente pues Medellín es una potencia en ese sentido, y una estructuración de una política pública para la economía plateada. Y desde el sector privado, pues obviamente que observemos ese sector como una oportunidad, ¿sí? Una oportunidad de investigación, desarrollo, innovación. Dimensionar, es muy importante dimensionar el tamaño de mercado para Colombia, la creación de clúster o polos de desarrollo y finalmente fortalecer la presencia de bienes y servicios para el sector. En síntesis, la economía plateada trae muchísimos retos, pero sobre todo oportunidades
de mercado para el desarrollo económico de una Colombia que en estos momentos está pasando por los principales momentos de su vida nacional. Con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a Inexmoda y a ustedes por estar con nosotros en esta charla en el Pabellón del Conocimiento de Colombia.